Uno de los conceptos que más cuesta a las personas que empiezan en el mundo del sonido es la relación que guarda la distancia con el tiempo y la frecuencia. Para ilustrarlo, tenemos aquí una cinta métrica en la que tenemos 34 centímetros y podemos ver que esta distancia se relaciona con el tiempo, porque en virtud de esta fórmula, si sabemos la fórmula, el tiempo es igual a espacio partido velocidad. Eso quiere decir que el tiempo que tarda el sonido en recorrer esta distancia de 34 centímetros es igual a espacio, es decir, 0,34 metros, entre la velocidad del sonido, que son 340 metros por segundo. Eso nos da un total de 0,001 segundos, es decir, un milisegundo. Por tanto, podemos concluir que el sonido tarda en recorrer esta distancia de 34 centímetros en un milisegundo. Ahora bien, ¿cómo relacionamos esto, es decir, distancia y tiempo, con la frecuencia? Pues muy sencillo. Para ilustrarlo, nos hemos traído aquí una pelota de baloncesto. Si nos fijamos, esta pelota es o representa la frecuencia de 1000 hercios. ¿Cómo podemos relacionar 1000 hercios con distancia y con tiempo? Pues muy sencillo. 1000 hercios se relaciona con el tiempo porque 1000 hercios significa que esta frecuencia recorre 1000 ciclos en un segundo. Por tanto, si recorre 1000 ciclos en un segundo, un solo ciclo lo recorre en una milava parte, es decir, en un milisegundo. Por tanto, podemos concluir que 1000 hercios tiene un periodo de un milisegundo. De hecho, si realizamos la fórmula del periodo t igual a 1 partido 1000, nos da 0,001 segundos, que esos son un milisegundo. Por tanto, ya tenemos relacionada y podemos decir que esta pelota de 1000 hercios es igual a un milisegundo. Ahora bien, ¿y cómo lo relacionamos con la distancia? Pues muy sencillo. Resulta que una frecuencia de 1000 hercios tiene una longitud de onda de 34 centímetros. ¿Cómo lo podemos saber o cómo lo podemos averiguar? En virtud de la fórmula, que es igual a la velocidad del sonido, 340 metros por segundo, partido 1000. Es decir, 340 entre 1000 nos da 0,34 metros, que son 34 centímetros. Por tanto, ya podemos decir que esta pelota de 1000 hercios equivale a un tiempo de un milisegundo y que tiene una longitud de onda de 34 centímetros. Ya tenemos, por tanto, la relación. Ahora, además, vamos a relacionarlo con otro concepto derivado del tiempo, que es la fase. Fijémonos que si ahora ponemos la pelota aquí y vamos a hacer que recorra esta distancia de 34 centímetros, podemos ver que en el momento en que ha recorrido toda esa distancia, ha dado una vuelta entera. Aquí lo podemos ver cómo ha vuelto el start, el comienzo. Por tanto, podemos decir que la frecuencia de 1000 hercios ha recorrido los 34 centímetros en un milisegundo. Es decir, que en un milisegundo ha recorrido un ciclo entero, es decir, 360 grados. Hasta aquí todo bien. Vamos ahora a presentar otra frecuencia. Aquí tenemos la frecuencia de 500 hercios. Podemos ver claramente y por comparación que 1000 hercios es más pequeña que 500 hercios, o que 500 hercios tiene una longitud de onda más grande, justo el doble, que 1000 hercios. Aquí lo podemos ver. Vamos a explicarla y vamos a hacer el mismo procedimiento con la de 500 hercios. Pues resulta que 500 hercios significa que esta frecuencia recorre 500 ciclos por segundo. Por tanto, en un solo milisegundo solamente le da tiempo a recorrer medio ciclo, es decir, 180 grados. De hecho, podríamos decir que el periodo de 500 hercios ya no es de un milisegundo, sino que es de 2 milisegundos. Es una frecuencia el doble de lenta. De hecho, si calculamos su periodo, que es igual a 1 entre 500, nos da 2 milisegundos. Por tanto, ya tenemos relacionado 500 hercios con el tiempo, 2 milisegundos. ¿Y cómo lo relacionamos con la distancia? Pues muy sencillo, a través de su longitud de onda. Aquí lo hemos apuntado,
que la longitud de onda de 500 Hz son 68 centímetros. Realizando el mismo cálculo de antes, podemos dividir 340 entre 500 y nos da 0,68 metros. Esos son 68 centímetros. Eso quiere decir que en este tramo de aquí, de 34 centímetros, solamente cabe media pelota de básquet, es decir, solamente le da tiempo a recorrer media longitud de onda o medio ciclo. Para demostrarlo, muy sencillo, vamos a poner la pelota en Start y vamos a darle al tiempo, al cronómetro, y vamos a ver qué ha pasado cuando recorre esos 34 centímetros en un milisegundo. Aquí lo tenemos. Resulta que 500 Hz no ha sido capaz de dar un ciclo completo, recorrer un ciclo, toda una vuelta entera, sino que se ha quedado justo a la mitad, 180 grados. Claro, porque su periodo es 2 milisegundos y por tanto en un milisegundo solamente puede recorrer la mitad de su ciclo o de su longitud de onda, 180 grados. ¿Esto qué implicaciones tiene cuando ya comparamos dos señales de sonido? Por ejemplo, imaginemos que tenemos un altavoz aquí, que podría ser un sistema principal, y aquí otro sistema que podría ser un front field, que normalmente siempre está más cerca del público, en este caso por las primeras filas, primera y segunda fila. Pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a imaginar, primero con la frecuencia de 1000 Hz, esta la vamos ahora a retirar, y ponemos la frecuencia de 1000 Hz aquí arriba. Resulta que si ahora empezamos a salir desde aquí con esta altavoz de principal y el front field, cuando esta frecuencia de 1000 Hz llegue aquí, esta de aquí, durante ese milisegundo que ha tardado en llegar, la frecuencia retrasada, ¿cuántas vueltas, podemos preguntar al público, cuántas vueltas ha dado esta pelota de baloncesto de 1000 Hz? Una. Ha podido dar una, ¿verdad? Porque su periodo es de un milisegundo. Por tanto, mientras va viniendo aquella, la retrasada, esta ya va dando, vamos a darle aquí mismo, ya ha dado una vuelta. Por tanto, podríamos decir que esta frecuencia llega retrasada, la de 1000 Hz llega retrasada aquí, ¿con cuántos periodos o cuántos ciclos? Con un ciclo completo. Por tanto, esto va a suceder tanto aquí, como en la primera fila, como en la segunda, porque están siempre en el mismo eje. Por tanto, la distancia siempre es de 34 centímetros o un milisegundo en este punto, como en este punto, como en este punto. Bien, por tanto, en el Smart vamos a ver que esta frecuencia, 1000 Hz, siempre va a sumar con esta distancia de retardo entre señales. Por tanto, ya podemos relacionar frecuencia con tiempo y distancias. Ahora vamos a hacer lo mismo con la frecuencia de 500 Hz. ¿Qué ocurre con 500 Hz? Pues 500 Hz, mientras llega 500 Hz desde el otro altavoz, cuando llega aquí, ¿cuánto le ha dado tiempo a esta pelota recorrer en ese milisegundo de retardo? Medio. Muy bien, solamente le ha dado tiempo recorrer medio ciclo. Por tanto, van a seguir hacia el público ya en contrafase, es decir, con una diferencia de 180 grados o medio ciclo, y por tanto esa frecuencia se va a cancelar en el público, tanto en la primera como en la segunda fila, como en todo el eje. Por tanto, en el Smart siempre vamos a ver que esta frecuencia de 500 Hz para una distancia de diferencia de 34 centímetros o un milisegundo de retardo va a significar siempre un desfase de 180 grados para 500 Hz, y por tanto se va a cancelar en todo el eje. Por tanto, si vamos viendo todas las frecuencias en Smart de 20 a 20.000 Hz, vamos a ver que siempre hay algunas que suman, por ejemplo, la pelota de 1000 Hz, y otras que siempre se cancelan para ese milisegundo de retardo, por ejemplo, 500 Hz. Si combinamos y vemos la magnitud en Smart de 500, de 1000, etcétera, iríamos describiendo un filtro Peine, donde veríamos que la de 500 tiene una cancelación total o casi total, y la frecuencia de 1000 Hz, que tiene un ciclo de desfase, tiene una suma de más 6 decibeles. Y así veríamos toda una especie de comb filter
que iría en Smart reflejándose en todo el espectro y por tanto deberíamos eliminarlo. ¿Cómo se eliminaría eso? Muy sencillo, simplemente esta caja que llega ante su señal debemos retrasarla ese milisegundo para que se espere para que lleguen a la vez. Por último, y esto también es un concepto importante, vamos a poner las dos pelotas a la vez aquí y esto va a demostrar, ahora que ya hemos entendido los conceptos, va a demostrar que las dos frecuencias se propagan a la misma velocidad, es decir, a 340 metros por segundo a 15 grados. Pero cada uno tiene una vibración, una duración de vibración o vibra más rápidamente que la otra. Vamos a verlo. Si las dos las ponemos en Start, podemos ver que las dos se desplazarían con la misma velocidad de propagación. Aquí lo podemos ver. Eso es, que se propagan a 340 metros por segundo, pero como vemos, cada una de ellas tiene una velocidad angular o recorre un ángulo o recorre un ciclo en diferente tiempo, porque vibra más rápidamente la de 1000, que ha recorrido un ciclo entero, 360 grados, y la de 500 hercios se lo ha recorrido a 180. Por tanto, un mismo retardo o distancia entre dos sistemas de altavoces siempre va a desfasar diferente, con diferentes grados, cada frecuencia, y no se va a solucionar hasta que pongamos en tiempo, alineemos en tiempo los dos sistemas de sonido. ¿Se entendió? Perfectamente.